Tercer punto del orden del día, que es el debate de totalidad de la propuesta de ley de concordia por la que se deroga la Ley 1/2019, 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, a la que se han presentado 3 enmiendas a la totalidad: enmienda a la totalidad postulando su devolución, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista; enmienda a la totalidad postulando su devolución, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura; y enmienda a la totalidad postulando su devolución, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, autor de la propuesta de ley, tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara por un tiempo de 15 minutos. Buenos días, señorías. Gracias, vicepresidenta. Vamos a proceder a la defensa de la ley. Lo que este humilde diputado pretende hacer hoy en esta tribuna, que es defender una propuesta de ley e intentar que comprendan lo infame de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, más bien, creo, va a parecerse a un ejercicio espiritual. Pues ustedes, la izquierda clásica, la extrema izquierda y la nueva izquierda, parecen estar embebidos en una nueva religión y dudo mucho que salgan de su ensimismamiento, pero bueno, por intentar lo que no quede. De un tiempo a esta parte, la historia se ha convertido en objeto al servicio del poder, de partidos políticos que pretenden reescribir nuestra historia al más puro estilo orwelliano. Las leyes de memoria, aprobadas por la izquierda y mantenidas por el Partido Popular, no lo olvidemos, han supuesto la creación de una historia oficial que se ha sustanciado en la Ley de Memoria Histórica y reafirmado en la Ley de Memoria Democrática. El balance de estas dos leyes, repito, leyes infames, como cualquier normativa que intenta imponer un relato ideológico del pasado, es un balance de división, desacuerdo y enfrentamiento, pues esta legislación establece una verdad única que ni cierta ni rigurosa, lo que genera es una inmensa confrontación no recordada en nuestro país desde tiempos anteriores a la transición. Las leyes de memoria enfrentan porque se basan en la falsificación histórica, en la imposición de un relato ficticio, relegando al olvido gran parte de una realidad histórica vivida por tantos otros. ¿Se puede vivir sobre una mentira? Le pregunto, señorías. Parece que así piensan ustedes, parece que así piensan quienes han aprobado y mantenido estas leyes, que lo único que llevan en sus líneas es una renovada damnatio memoriae. Voy a hablarles sobre la verdad. La verdad no juega ningún papel en nuestra sociedad. El dato, el hecho, no tiene validez alguna. Lo que realmente tiene validez es la narrativa, el relato. Para ello, no hay ningún pudor, no tienen ustedes ningún pudor en resignificar, moldear o cambiar el dato con el único fin de adaptarlo a la realidad, a su realidad. Para la narrativa oficial, el dato no tiene valor por sí mismo. No hay hechos, solo hay interpretaciones, sus interpretaciones. La construcción de la memoria histórica es una estafa desde el primer momento. Y quienes la promovieron y mantuvieron, por tanto, unos y otros, estafadores políticos de primerísimo nivel. Una estafa construida a base de subvenciones en función de una visión partidista y sesgada del pasado español. Estafadores que desde su Olimpo moral pretenden la reinvención de la historia, nueva religión del totalitarismo que se está construyendo. Lo personal también es político. ¿Saben quién dijo esa frase? Kate Millett, le sonará, una activista y feminista estadounidense. Cuando lo personal también es político, estamos en el totalitarismo. No me lo pueden negar. Cuando las instancias políticas determinan y reescriben nuestro pasado, estamos en el totalitarismo. No me lo pueden negar. El propósito último de estas leyes infames no es otro que terminar con España. No aniquilar una versión de nuestro pasado, no. Acabar con la misma España como nación. Y es que el poder siempre ha utilizado la historia pro domo sua, es decir, en su favor. Esto es más que evidente. Pero hoy día, debido a la proliferación de nuevas tecnologías, muchas controladas por la ideología woke, estamos asistiendo a un proceso de manipulación como hasta ahora no habíamos asistido nunca. Porque la historia sirve, por un lado, para legitimarse, pero por otro, también sirve de cortina de humo frente a las corruptelas políticas del bipartidismo.
¿Quién iba a decirnos que hoy, 50 años después de la muerte de Franco, iba a estar más vivo que nunca? El periodo guerra civilista ha sido vilmente tergiversado. Es nuestro pasado inmediato y el que se está utilizando con mayor agresividad por su parte para imponer el proyecto totalitario que, repito, nadie puede negar. La Ley de Memoria Histórica facilita a la izquierda una hiperlegitimación y, por tanto, asienta su hegemonía cultural sobre el conjunto social, refuerza su discurso maniqueo y establece la existencia de buenos y malos, identificando, como no puede ser de otra manera, la bondad con ella misma. Cumple una finalidad muy clara ideológica y políticamente. Persigue la demonización de un determinado periodo de nuestra historia, que es el franquismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de anular la transición y el sistema democrático en este momento tal y como lo conocemos. De esta manera pretenden acabar con la Constitución y una corona herederos de este periodo satánico. ¿Verdad que sí? En definitiva, se pretende deslegitimar el proceso de transición para empalmar con una segunda república, pero no con cualquier periodo, no con el bienio reformista y la quema de conventos o persecución de religiosos de 1931, no con el bienio reformador cedista del 33, no, ustedes quieren volver a la República de febrero del 36, esa República del Frente Popular, la de todos a una contra las derechas, diseñar un nuevo panorama político de corte neosocialista por parte de una izquierda que jamás ha terminado de digerir nuestra historia reciente. Un nuevo panorama político donde tenga cabida la nueva izquierda del Partido Popular, abierto cómplice con este tema. Una derecha tibia y cobarde que no tiene complejos para la construcción y el mantenimiento de un relato que de histórico no tiene nada. Tan dañino para España el que impulsó las leyes, cuánto peor su cómplice que no la derogó cuando tuvo momento de hacerlo. Y aún así presentan enmiendas a la totalidad. Tal es el contenido sesgado, sectario y erróneo de las leyes de memoria impuestas a los ciudadanos españoles. Si a este ingrediente añadimos una educación vacía y carente de mérito, obtenemos el cóctel perfecto para que estos señores, la izquierda, se perpetúen en el poder. Una izquierda que, aunque presuma de su respeto a la legalidad, si por algo se caracteriza es por la subversión a la misma, por la corrupción, por ser revolucionarios. Ustedes, la izquierda, no hacían ni hacen ocultación de su propósito de subvertir las instituciones y acabar con ellas. Ustedes, la izquierda española, ha asesinado 4 presidentes del Gobierno en 75 años. A Cánovas del Castillo, a Canalejas, a Eduardo Dato y a Carrero Blanco. Memoria histórica. Por no hablar de las veces que se han rebelado contra el poder legítimo. 1909, 1917, 1930, 1934 o 1936. 2024 también podría valer. Rebeliones violentas contra el poder legítimamente establecido. Memoria histórica. Su hemiplegia enfermiza de estos sucesos políticos de nuestro pasado deja sin explicación razonable lo realmente ocurrido en España. ¿Cómo pretenden borrar los hechos? Y más los de estos días, porque no me negarán que hoy día continúa su golpismo, su violación de la Constitución, el uso partidista de las instituciones, con la connivencia de su nuevo cómplice. Que a diferencia de febrero del 36, cuentan ustedes con una derecha, repito, cómplice, que entonces sabía muy bien en qué lado de la historia estaba, pero hoy ni está ni se la espera. Triste realidad, pero ni está ni se la espera. Con la memoria histórica no nos jugamos nuestro pasado, nos jugamos nuestro futuro. Y ustedes, izquierda, extrema izquierda y nueva izquierda, tienen nula legitimidad moral para ajustar la historia. ¿Qué pretendemos nosotros? Exactamente lo contrario a lo que recogen las abyectas leyes que pretendemos derogar. Pretendemos una sociedad democrática y plural que fije sus relatos. Defendemos que los investigadores e historiadores, y no los políticos, se dediquen al estudio histórico. No nos cansaremos de recordar que el principal papel del Estado en lo relativo ha de partir del amparo de las libertades y preservar la reconciliación heredada, no el enfrentamiento, la reconciliación. Decimos sí a la concordia, a la tolerancia, al respeto y a la libertad para desterrar el revisionismo rencoroso y derrotero. Para ello, pretendemos derogar la Ley 1/2019 de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, una ley totalitaria, anticonstitucional, antihistórica y antisocial. Una ley
que atenta contra la igualdad de todos los españoles, artículo 14. Una ley que vulnera el derecho a la libertad ideológica y de pensamiento, artículo 16. Una ley que viola el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como la libertad de cátedra, artículo 20. Una ley que pretende sustituir la historia por un relato simplista y cainita. Una ley que supone un ataque frontal y directo a la convivencia al imponer una única memoria y un único relato. Y ponemos sobre la mesa el presente proyecto de ley de concordia, entendida como armonía, consenso, fraternidad o paz, tanto para ustedes, el rojerío clásico y extremo, para la nueva izquierda, para todos. Para todos. Pues esta ley busca y pretende el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos o sociales desde el año 31 hasta el año 1978. Subrayo y métanselo en la cabeza, con independencia de su condición ideológica, religiosa o social. Con independencia de su condición ideológica o social, para todos, a diferencia de las leyes actuales. También abogamos por la defensa de la libertad de expresión y de cátedra, ausente hoy del relato oficial, para que los historiadores puedan difundir libremente los resultados y conclusiones de sus estudios, evitando la intromisión de poderes públicos, como hasta ahora ha sucedido, en la fijación de una determinada visión de los acontecimientos. Pese a todo, y sabemos que vamos en contra de los elementos, es decir, vamos 5 contra 61, pero no tenemos miedo. Quedamos algunos locos que defenderemos a capa y espada la verdad frente al nimio relato impuesto por la izquierda, mantenido por la nueva izquierda. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes legítimo que el poder político decida qué es verdad y qué es mentira? Nosotros, desde luego que no. Y a los hechos, con esta propuesta de ley, nos remitimos. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. A continuación, defensa de las enmiendas por el orden de registro conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Cámara. Así, en primer lugar, para la defensa de su enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vergeles Blanca por un tiempo de 15 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Sánchez Ocaña, después de escucharle aquí, puesto que no nos ha presentado la ley, no ha dedicado ni unos tristes minutos a presentar su ley de concordia, de lo único que me siento satisfecho es que hemos interpretado bien lo que ustedes querían hacer. Ustedes quieren ser los que den el carnet de los que pueden pensar, el carnet de los que pueden decir la verdad, el carnet. Y además he sacado otra cosa absolutamente clara, que hace usted menos daño aquí en el Parlamento que como profesor de historia. Mire, la propuesta de ley que trae Vox a que se debata en esta Asamblea de Extremadura tiene como objetivo fundamental una pérdida de la memoria, señoría, no una concordia, una amnesia en una parte importante de la sociedad española. ¿A quién favorece esta amnesia que pretende Vox hoy con esta propuesta de ley? Pues a unos pocos que siguen defendiendo una patria de cartón-piedra y que se benefician del enfrentamiento entre españoles y entre españolas. A nadie más. Y a eso es a lo que pretenden llamarle concordia. Una propuesta de ley nunca puede ser una iniciativa parlamentaria para generar acuerdo o concordia cuando no se presenta sin haberla hablado previamente con los grupos de la Cámara, sin negociar y, además, sin los informes fundamentales que garanticen los derechos humanos, porque de eso va la ley que ustedes pretenden derogar con esa mini ley lesiva absolutamente para la memoria de cualquiera. Señoría, los objetos tienen memoria. Cuando yo jugaba en la plaza de mi pueblo,
y veía una placa que ponía «Caídos por Dios y por España» en la fachada de la iglesia, era una publicidad subliminal y grosera de reconocimiento como héroes de un bando. Un bando que ganó una atroz guerra civil tras un golpe de Estado al que siguió una de las dictaduras más sangrientas y con más violaciones de los derechos humanos reconocido por organismos internacionales como las Naciones Unidas o Amnistía Internacional. Les decía que los objetos tienen memoria y cuando en el año 2003 bajé a la mina de Valdihuelo y vi los enseres que habían resistido a la cal viva de las personas allí enterradas después de haber sido sometidos a todo tipo de vejaciones y de torturas, me vino a la memoria la injusticia y la atrocidad de una guerra, pero también de una dictadura sangrienta con un dictador que murió en una cama y rodeado de los suyos. La sociedad española ha sido tremendamente generosa, señorías, para llegar a estos 40 años de convivencia y de paz. Recuerdo que admitimos una amnistía ligada a una Constitución como la española, pero no se puede pedir, además, que se olvide. Perdonar, señores de Vox, no es olvidar. Y además no se puede infantilizar, como ustedes hacen a la sociedad, utilizando torticeramente la libertad de cátedra o la libertad de expresión y que se adoctrine solo desde un bando, siempre que sea, por supuesto, para ustedes el bando ganador y los que han recibido ya todos los honores. Eso, señorías, no puede ni debe llamarse concordia. Señorías, la recuperación de la memoria histórica es imparable. Fíjense la palabra en sus cabezas, imparable. Para nuestro grupo parlamentario, por convicción, pero además por varias razones. Por nuestra Constitución española, por nuestro Estatuto de Autonomía, por el mandato de las Naciones Unidas y por nuestra ley nacional. Es obligación para los poderes públicos. Y ustedes, los 5 jinetes del Apocalipsis, no la van a parar. Afortunadamente quedan lejos los tiempos en los que el Estado y los poderes públicos recuperaban la memoria a instancia de las familias o de las asociaciones. Quiero rendir un merecido homenaje a esas familias pioneras y a esas asociaciones memorialistas que hicieron que se levantase el tabú y que se perdiera el miedo paralizante que seguía viviéndose después de que hubiese pasado la dictadura. Mi reconocimiento y el de mi grupo parlamentario para seguir conquistando la memoria necesaria para que jamás se vuelvan a repetir las atrocidades que se produjeron en este país. Señor Sánchez Ocaña, no ha entendido nada porque no quiere entender nada. Para entender la memoria histórica hace falta poco tiempo, pero se tiene que estar dispuesto a aprender con H. Y usted no está dispuesto ni a aprender sin H. Sé que hay grupos parlamentarios que solo ven ese blanco y negro, como ustedes. Esto no es revancha, señorías. Pero perdonar, como les decía, no es olvidar. No nos van a confundir. Su discurso de hoy, en palabras de Freud, hubiese generado que la mayoría de los diputados de esta Cámara hubiesen desarrollado un brote psicótico. Usted ha dicho una cosa al principio y después se ha contradicho a sí mismo. Y nos quería convencer de las dos cosas. Miren, señores de la derecha que beben en el ideario de aquella España en blanco y negro, nos vamos a oponer claramente a su deseo de minusvalorar la memoria histórica y democrática. Ustedes no solo quieren derogar la memoria, quieren derogar la dignidad. Y mientras el PSOE exista y tiene más de 45 años, no lo vamos a permitir. El PP se abrazó a ustedes para mandar en esta tierra y he utilizado bien el verbo, mandar, que no gobernar. Y eso
hizo acordar con ustedes derogar la Ley de Memoria Histórica y cambiar el nombre del proyecto de presupuesto pasando a llamarse Fondos para la Concordia y la Reconciliación. Señores de Vox, su propuesta de ley no resiste ni un mínimo análisis serio, pero además es que es cínico y está lleno de absolutas barbaridades. ¿Se han leído ustedes el informe de impacto de género? Pues el IMEX, ya sé que a ustedes también les sobra el IMEX, les dice a ustedes que utilizan un lenguaje sexista, pero no se queda ahí, que eso ya lo suponíamos. Dice algo más grave. Advierte que con esto ustedes invisibilizan a las mujeres. Señorías, el horror es horror y no se puede clasificar en mayor o menor. Pero está claro que en las guerras y en las dictaduras franquistas las mujeres sufrieron más violaciones de los derechos humanos que los hombres. Pues desde el Grupo Parlamentario Socialista, señores de Vox, no vamos a permitir que ustedes invisibilicen a las mujeres y el papel tan importante para que hoy vivamos en una democracia y sigan mejorándola día a día. Ustedes, con una ridícula propuesta de ley, quieren acabar con un trabajo serio, con un trabajo científico, con un trabajo político y con un trabajo de acuerdo. Con las fortalezas de una ley de una memoria histórica y democrática. En su concepto revanchista de la memoria, piensan que la exhumación de las fosas es todo, y esto no es así. Pero además ustedes difuminan la exhumación de las fosas para que sea un procedimiento que no sea garantista para nadie frente a la ley que en estos momentos se encuentra vigente y que además se permite hacer de oficio y a petición de las personas o de las asociaciones memorialistas. Ustedes, señores de Vox, con su ley de concordia, fomentan tanto la concordia que acaban con la ampliación del concepto de víctima. En la Ley de Memoria Histórica y Democrática del año 2019, víctima puede ser una persona física o pueden ser organizaciones. Ustedes acaban con el reconocimiento especial a las mujeres, pero también a las personas por su orientación sexual, que sufrieron también mucho durante la represión franquista. Y acaban con el reconocimiento de los bebés robados, que se han extendido bastante más allá de la dictadura. Pero además es que ustedes quieren acabar con los lugares de la memoria, quieren acabar con los documentos, quieren acabar con las evidencias históricas y nos vienen aquí a hablar de libertad de cátedra. No reconocen el papel tan importante que ha tenido y que tiene el programa de recuperación de la memoria histórica, que comenzó en el año 2002 en Extremadura, gracias a muchas personas, a muchas asociaciones, a la Universidad de Extremadura, a las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz y a la Junta de Extremadura. ¿Quieren acabar con órganos para recuperar la memoria histórica? Curioso, al mismo tiempo que nos dicen desde el PP que ustedes solicitaron una nueva consejería y que además en su proyecto de ley o en su propuesta de ley dice que esto lo llevará a una consejería con competencias en concordia. ¿Cuál de las existentes? ¿Cuál? ¿O quieren crear esa? ¿Y quieren que sea suya? Después del fracaso que han tenido ustedes como gobierno. Mire, sé que les duele, pero hoy, gracias a las leyes estatales y a los fondos del Gobierno de España, disponemos de un censo de más de 200 fosas comunes con la mejora en la elaboración del duelo que esto proporciona a las víctimas. Cuando ayer hablaba en la Comisión de Cultura la directora general y hablaba de los beneficios y de que iban a poner en marcha un banco de ADN, si uno ve los presupuestos de la Junta de Extremadura, sabe claramente que esto es gracias,
fundamentalmente a los fondos estatales. Por eso les digo que la memoria es absolutamente imparable, señorías. No hace daño a nadie, señores de Vox, a nadie, salvo aquellos que solo quieren que se honren a los que ya han sido honrados y además premiados por un régimen franquista y por una amnistía constitucional. Pero además, señorías, no podemos perder ni un minuto. La memoria, aparte de ser imparable, necesita agilidad. La violación de los derechos humanos durante la guerra y el franquismo siguió entrada a la democracia con bebés robados, pero también con un miedo a decir lo que había ocurrido. Miedo que dura hasta nuestros días y que se ha llevado gente a la tumba sin poder conocer dónde estaba su ser querido. Y eso ha hecho que muchas personas se hayan ido sin poder enterrar a los suyos. Lo tenemos con el ejemplo de Conchita Viera. 80 años ha tardado en saber dónde estaba su padre. Señorías, les animo a retirar esta propuesta de ley que atenta contra los derechos humanos, que es frentista y que es revisionista de la historia. Pero sí les digo que si esta propuesta de ley prosperase, ya estamos trabajando con el Gobierno de España para llevarla al Constitucional. Una vez admitido el recurso de inconstitucionalidad en otras comunidades autónomas. He estado presente en algunas exhumaciones de fosas, señorías. Es muy duro, se lo puedo asegurar. Se ven la barbarie que se pudo cometer durante una época tan negra y con tanto odio entre españoles. Pero también, aparte de ser duro, demuestra claramente cómo los españoles han sufrido mucho por la forma más despiadada que era la tortura de los suyos. Pero alivia a los seres queridos y eso hace que se te mezclen las emociones. No daña a nadie. Y tenemos que contarlo para no repetir la historia. Derogar la ley de memoria histórica, señores de Vox, no es derogar la memoria, es derogar la dignidad de muchas personas. ¿Y saben qué? Desde el Partido Socialista Obrero Español jamás lo vamos a permitir. Gracias, señorías. Gracias. Señor Vergeles. Seguidamente, para la defensa de su enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora Fernández Cordero por un tiempo de 15 minutos. Señorías, la primera acepción del término concordia en el diccionario de la Real Academia Española es conformidad. Y esto es lo que pretenden sus señorías de Vox, que nos conformemos con el relato que ha estado sucediendo en España durante la dictadura, la posguerra, la dictadura y la transición. Conformidad de nuevo con el relato del segundo franquismo, además, cuando el relato de la Cruzada Nacional contra el Gen Rojo dejó de ser creíble y desde las filas del propio régimen empieza a hablarse de guerra entre españoles. No fue una guerra, fue un golpe de Estado. Esta propuesta de ley, que pretende servir de justificación política el golpe de Estado del 36, parte de una concepción de la concordia social basada en una idea antagónica, como es la del olvido público de los hechos sucedidos en la guerra y el periodo posterior en la dictadura, pero sobre todo también el aprendizaje colectivo tras la recuperación de la democracia, desconociendo las lecciones aprendidas y remitiéndolas al ámbito privado para tratar de justificar lo que es, en realidad, una negación de los mismos. Las leyes de concordia que nos presenta aquí Vox y que ha presentado en otros parlamentos autonómicos son pura propaganda de la impunidad, de la mentira y del olvido.
frente a las leyes de memoria democrática que intentan aplicar el derecho internacional al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, recupera con un eufemismo como el enfrentamiento entre hermanos, entre dos bandos. Y tenemos que recordar que una democracia, nos guste quien la gobierne o no nos guste, nunca es culpable de un golpe de Estado. Un gobierno democrático y aquellos que defienden ese gobierno elegido por el pueblo nunca es un bando. Teniendo en cuenta que los que vencen escriben la historia, vamos a explicar un poco a qué nos referimos con memoria histórica y democrática. Y vamos a hablar de aquí, de nuestra tierra, de Extremadura. Digo, porque ustedes han presentado una ley de concordia que no menciona absolutamente nada de la historia de Extremadura, que están en el Parlamento y la Asamblea de Extremadura, señores de Vox, aunque ustedes no crean en las autonomías. La memoria que abarca la memoria democrática es desde el final de la guerra hasta después de la muerte del dictador. Y va desde la represión también hacia aquellos antifranquistas de la posguerra. No son solo las víctimas, es también la represión que sufrió tantísima gente aquí en Extremadura en los años 40, 50, 60 y 70. Como muestra, por ejemplo, en Extremadura, un importante movimiento guerrillero antifranquista estuvo luchando contra la dictadura muchísimos años. Pero es que también hubo una detención y tortura de 160 militantes en el año 73, que se conoce como la caída del 73, en Don Benito y en los pueblos de alrededor. Con su ley de concordia esto tampoco hubiera sucedido. Esto se borra de la historia. Otro de los mantras que la ultraderecha sostiene es que fue una guerra. No, fue un golpe de Estado, señorías. Y ustedes aquí vienen a defender un golpe de Estado del Gobierno democrático de la República del Frente Popular. Que, señorías, la República fue un periodo de años en el que gobernó tanto la derecha como la izquierda. Curioso que a ustedes lo que les molesta todavía, después de tantísimos años, es el Gobierno del Frente Popular. Y miren, les voy a explicar una cosa, porque esto no fue, ¿por qué no fue una guerra? No sé si ustedes conocen a un señor que se llamaba Mola, les sonará, y cómo firmaba las instrucciones antes del alzamiento y antes del golpe militar que hicieron en España. Y firmaba lo siguiente: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos. Tras la sublevación militar, es necesario crear una atmósfera de terror. De hecho, lo consiguieron. Gracias, señores de Vox, por decir abiertamente que están a favor de este terror que los franquistas impusieron tanto en la guerra como en la dictadura. Pero es que además, por último, el 19 de julio del 36, firmó: hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Señorías de Vox, hoy en la Asamblea de Extremadura recordamos Badajoz, recordamos la matanza que hizo el carnicero Yagüe en la Plaza de Toros de Badajoz, asesinando a casi el 10% de la población pacense. Con sus leyes de concordia esto se hubiera borrado del pasado. Y otra cosa voy a añadir. La Plaza de Toros de Badajoz se tiró porque no había una ley de memoria democrática. Y aquí tengo que decir que no la tiró el PP. Por eso las leyes de memoria democrática son necesarias para absolutamente todas y todos, porque nadie nos libramos del franquismo sociológico que ha vivido este país. Y por eso, porque la educación es tan importante, necesitamos estas leyes de memoria democrática. Otra de las falacias, las víctimas. Ustedes hablan en su ley de concordia, que por cierto el señor Sánchez Ocaña no ha presentado, no ha hablado absolutamente nada de lo que trae esta ley. Pero bueno, nosotras hacemos nuestro trabajo y nos la leemos. Hablan de las víctimas de ambos bandos. Bien, una de las preguntas que se hizo la causa general tras la finalización de la guerra por el régimen franquista era si había enterramientos fuera de cementerios de las poblaciones, como se habían producido, y los responsables, obviamente, del bando franquista. En caso de que hubieran sido represaliados, asesinados por el bando democrático republicano, estos enterramientos se buscaron, se rescataron los cuerpos, se enterraron en mausoleos, en iglesias, con sus correspondientes lápidas y sus correspondientes registros civiles a los fallecidos.
Pero, sin embargo, en las zonas en las que hubo el represaliamiento de los franquistas, a los bandos republicanos, no se hizo. Es que, además, se negó a los familiares encontrar a sus víctimas. No solo eso, se les negó inscribirles en el registro civil como fallecidos para que no tuviesen las ayudas y las subvenciones que en el año 40 Franco dio a su gente, pero no al resto. Esto es otra falacia, porque ustedes hablan aquí de respetar a las víctimas de ambos bandos, pero es que no es así. Y otra de las cosas que lleva esta ley que me ha hecho, de verdad, bastante no gracia. Ustedes dicen, cuando los familiares de las víctimas así lo deseen, se podrán realizar honras fúnebres en señal de respeto y homenaje a los restos mortales de las víctimas. ¡Anda! ¡Anda! ¿Que me dejan hacerle homenajes a mi abuelo? Vaya, muchísimas gracias, señorías de Vox. Madre mía. Es que esto, lo que ustedes están diciendo es que esto se relegue al ámbito privado, como hicieron tantísimos años. Las administraciones son las que tienen la potestad y la obligación de hacer esto, señores de Vox. Por eso sus leyes de concordia son una basura. ¿Qué pasa con las fosas comunes que ustedes las mencionan, pero no mencionan los campos de concentración? Vamos a hablar de Extremadura. A 90 kilómetros, campos de concentración de Castuera. Más de 10.000 prisioneros pasaron por ese campo de concentración. Aquí, muy cerquita, a 30 kilómetros, Montijo, otro campo de concentración, y las colonias penitenciarias que estuvieron ahí. Esto se olvida. Vamos a volver a llamarlo campos de trabajo, ¿no? Campos de concentración, señorías de Vox. Señorías, no se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad y en el olvido. Las víctimas y represaliados de la dictadura sufren una doble violencia, la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Se les mata además 2 veces, con un tiro, de hambruna o dejándoles pudrirse en las cárceles como hizo el bando franquista, y otra cuando se compara a las personas que defendieron a la República con sus asesinos golpistas. Ustedes, que, como usan los historiadores, usan la teoría de la equidistancia. Somos equidistantes, vamos a superar esto, vamos a superar el olvido. Es que para hacer eso hay que reparar el daño. Hay que reparar el daño que tantísimos años ha estado en este país. Sigo. Además, es que con estas leyes de concordia no nos confundamos tampoco, ¿eh? Esto es un debate enconado. Hay un elefante en la sala que además el señor Sánchez Ocaña lo ha expresado abiertamente. Y les digo, hubo un señor con barba tremendamente inteligente que dijo que la historia se repite 2 veces. Una como tragedia y la segunda como una miserable farsa. Y esto es una farsa que se le está yendo de las manos, porque esta farsa puede ser más terrible que la original. Ustedes que olvidan su pasado, que para eso son las leyes de concordia, para olvidar su pasado, están repitiendo exactamente los mismos pasos que dieron en los años 30. Solo hay que ver a la internacional a la que ustedes adhieren. Milei, Orbán, Le Pen, Meloni, Ventura, el ministro israelí y, cómo no, Trump. Tremendos patriotas ustedes, señores de Vox, tremendos patriotas cuando Trump dice que va a poner aranceles al campo español y anda, 53 millones de euros que hubo el campo español y el sector agroalimentario extremeño, a Estados Unidos el año pasado. Y ustedes, a chiquita callando, ¿cómo se van a enfrentar a Trump, su líder? Tremendos patriotas, señores de Vox. Ustedes ahora mismo con esta ley de concordia hablan de respetar la pluralidad y las diferencias de este país. Y lo hablan en esta ley, en la ley que lo han puesto, lo hablan, pero usan, esto es un maquillaje, al final son unas palabras suaves, bonitas, que además es primero de propaganda que hizo un señor nazi que se llamaba Goebbels. Pero bueno, me alegra su intervención, señor Sánchez Ocaña, porque demuestra que efectivamente son herederos del franquismo. Ya está bien que lo digan abiertamente, no se escondan. Que dice usted que estamos en un Olimpo moral. Por supuesto, yo soy orgullosamente antifascista, soy orgullosamente antifranquista y soy orgullosa militante del Partido Comunista de España que siguió luchando en la clandestinidad contra la dictadura que ustedes defienden. Pero es que esto es lo que defienden ustedes. Díganlo abiertamente, que son herederos del franquismo. Díganlo. Señores de Vox, es que además lo que ustedes defienden son crímenes de lesa humanidad constantemente. Lo que defienden es esconder sus vergüenzas. No lo tapen, que ustedes son herederos del franquismo. No vayan de modestitos. Pero es que además, como ya he dicho, a las víctimas se les mata 2 veces. Una con el disparo o la hambruna y otras intentando compararlas con sus verdugos.
Aquí también hay un problema y creo que es la falta del conocimiento histórico. Y yo creo, señores de Vox, que la falta del conocimiento histórico que ustedes tienen no es quizás culpa suya. Es un fallo del sistema educativo por no haber hecho la ley de memoria democrática antes. Es un fallo por no haber juzgado al franquismo cuando se le tuvo que juzgar. En Alemania tuvieron los juicios de Nuremberg, aquí tuvimos una ley del silencio. Por eso son necesarias las leyes de memoria democrática, porque no podemos seguir con esa ley del silencio. Y les pongo un ejemplo muy claro. En mi familia, de la parte de aquí de Mérida, mi bisabuelo estuvo en el bando franquista. A mí eso me lo contaron desde chiquitita. Mi abuela nunca jamás me dijo, esto no lo digas, Nerea. No pasa nada, puedes decirlo. El bando franquista no pasa nada. Sin embargo, por la otra parte, mi abuelo, persona a la que conocí, militante del Partido Comunista, oficial del Ejército de la República, estuvo en un campo de concentración, fue maqui en las Villuercas y estuvo represaliado durante años en la cárcel de Cáceres. A mí mi familia, mi abuela paterna, me pedía que por favor no dijera nada. Y estamos hablando de los años 90, no hace tanto, no soy tan mayor. Esto es a lo que nos referimos. Esto es lo que tenemos que enmendar. ¿Por qué yo podía hablar de mi bisabuelo franquista, pero no podía hablar de mi abuelo que estaba sentado a mi mesa picando migas y no podía decir que perteneció al bando republicano? Esto es lo que tenemos que tratar de dejar atrás. No vamos a sentir vergüenza porque nuestros abuelos y nuestras abuelas luchasen la dictadura. De hecho, estamos tremendamente orgullosas de la lucha antifascista que hicieron. Y, señores de Vox, y ya con esto voy a terminar. No se avergüencen ustedes. Yo no me avergüenzo de decir que soy comunista y que soy del Partido Comunista. Jamás me voy a avergonzar. No se avergüencen ustedes de decir que son herederos del franquismo. La vergüenza y el olvido no es el motor que avanza la historia de los pueblos, sino el progreso, la conciencia y la memoria. Porque la memoria es el martillo de los pueblos para construir la historia y el avance contra el negacionismo fascista que cada vez estamos viendo más aumentado tanto en Europa como en nuestro país y en nuestra tierrina, que se multiplique la memoria colectiva de los pueblos, porque la conciencia es nuestra y eso jamás nos lo van a quitar. Muchísimas gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación, para la defensa de su enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Laureano León por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, vicepresidenta. El Partido Popular es un partido de centro-derecha, un partido que está situado en la moderación y en la centralidad. ¿Por qué nos clasifica, señor Sánchez Ocaña? Ese intento de calificar a otra fuerza política que encima sabe usted que no es. Qué lejos están esas nuevas generaciones de Plasencia, ¿verdad? Menos mal que usted hoy ha presentado la Ley de Concordia. ¿Se ha escuchado? Yo le invito a que lea su intervención de forma detenida. ¿Usted, con su intervención, ha presentado una Ley de Concordia? Léase, señor Sánchez Ocaña. El Grupo Parlamentario Popular sí ha presentado una enmienda de totalidad a la propuesta de Vox. Desde la convicción, desde la seguridad de que hacemos lo correcto. Sin duda, el tiempo es un juez implacable. Por eso, cuando la izquierda decía que habíamos dado desde el Gobierno de Extremadura el visto bueno, la luz verde a la Ley de Memoria Histórica presentada por Vox, el juez implacable, que es el tiempo, ve cómo les ha quitado la razón, porque no es cierto. Tan solo se cumplía el reglamento de la Cámara, artículo 160.3. Y tampoco
es cierto aquello que se decía, que la enmienda presentada por el Grupo Popular a la totalidad de la propuesta de Vox era una cesión al chantaje para pactar los presupuestos con los señores de la izquierda. Es sencillamente una convicción y por eso la hemos presentado. Y una convicción porque es necesaria la concordia de una vez por todas. Una convicción porque tiene que haber una concordia real, una concordia sincera, una concordia que aúne, una concordia que aglutine a toda la sociedad. Y en esa posición es en la que está el Partido Popular. Presentamos hoy una enmienda de totalidad a la propuesta de Vox, como hicimos en su día presentar una enmienda de totalidad a la Ley de Memoria Histórica en el año 18, porque ni nos gusta la propuesta presentada por Vox, ni nos gusta la Ley de Memoria Histórica que está vigente en nuestra tierra. Ambas, la propuesta y la ley, han pretendido reescribir la historia, revisar sobre la revisión. Ambas no tienen en cuenta que el dolor de las víctimas, de todas las víctimas, no puede estar sometido a una permanente reclasificación. Ninguna ley, ninguna propuesta de ley debe ni puede imponer una visión de la historia parcial y sesgada, alejada de toda realidad y también de toda verdad. Ninguna ley ni ninguna propuesta de ley puede pretender imponer un relato ideológico. Ninguna ley ni ninguna propuesta de ley puede alejarnos de esa objetividad necesaria que nos pueda evocar a una confrontación entre todos los españoles. La guerra civil ha sido uno de los episodios más cruentos y más tristes de nuestra historia reciente y, sin duda, ha sido un fracaso como sociedad española. Por eso creemos que ninguna ley ni ninguna propuesta de ley puede presentar a una parte de España como buena y a la otra como mala, y menos santificar a un bando frente al otro. En definitiva, señorías, saben ustedes que los dos bandos intentaron acabar con el enemigo y rompieron la convivencia entre españoles. No nos gusta la vigente ley ni la propuesta de Vox. Plantean referencias desde una visión frentista que no ayuda nada a la reconciliación. Por eso nos oponemos a ambas, por eso discrepamos de ambas. Y sí rechazamos la propuesta de ley de Vox, porque lo del título de concordia es bastante eufemístico. Estarán de acuerdo conmigo en que la principal es la derogación y la subsidiaria es la concordia. De hecho, el portavoz de Vox tan solo ha hablado de derogación y no ha tratado de convencernos de las bondades de la ley. Y es que es una ley que desde su génesis, una propuesta de ley que desde su génesis carece de un elemento esencial, que es el diálogo, el consenso, el intentar conseguir esa mayoría que todos podamos suscribirla y, desde luego, apoyarla. Es una propuesta que quien la firma suple al Tribunal Constitucional, haciéndose garante de aquellas cuestiones que para ellos son constitucionales o no. Si se respetan o no los derechos fundamentales, ya sabemos que a través de una propuesta de ley se puede certificar qué es constitucional y qué no es, según su parecer. Es una propuesta que es bastante simplista, porque no garantiza algo que para nosotros es esencial, que es la atención a las víctimas, a todas las víctimas de esa parte de nuestra historia, y que no cuenta con los instrumentos, ni con los elementos, ni con las herramientas necesarias para algo fundamental, que es la reparación, la dignidad y honrar la memoria de las víctimas. Y, por supuesto, también omite lo que es la participación social de la sociedad, en este caso extremeña, en un asunto en el que todos tenemos que coadyuvar a que pueda ser una realidad. Y mientras unos y otros están mirando hacia una Extremadura
y hacia una España que no existe, que no es real, que no forma parte de esa realidad paralela, vemos cómo el enfrentamiento y el frentismo sigue siendo una realidad. Y frente a eso, hoy tenemos afortunadamente un Gobierno de Extremadura que prioriza y que atiende a lo que los extremeños están demandando. Sus energías van destinadas a solucionar los problemas que tiene nuestra tierra y que tienen los extremeños. La prioridad del Gobierno de la presidenta Guardiola es Extremadura, son los extremeños. Por eso nos dedicamos a mejorar las infraestructuras, por eso se propugna la construcción y la finalización de la EXA 1, por eso se procura ser atractivos desde el punto de vista del desarrollo industrial de nuestra tierra, haciendo que vengan empresas a nuestra comunidad autónoma y defendiendo y reivindicando que no se vayan las existentes, como la central nuclear de Almaraz. Por eso se están batiendo récords en materia de turismo de interior, siendo una auténtica referencia. A eso es a lo que se dedica el Gobierno de Extremadura, a mirar al presente y al futuro de nuestra tierra y no mirar por el retrovisor y dedicarse al pasado. Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a defender una ley de concordia diferente, una ley de concordia en la que se reivindique la reconciliación frente a la ira y al rencor, la verdad frente a la mentira, el espíritu de la transición, del pacto constitucional, el reencuentro frente al resentimiento, el perdón frente al odio. Y es en la concordia donde unos y otros nos van a encontrar siempre, en esa centralidad que demandan la mayoría de ciudadanos. Estaremos en el diálogo permanente, en abordar la memoria histórica y zanjar de una vez por todas el enfrentamiento. Estaremos con una ley de concordia que desde el consenso, que desde el diálogo se aleje del tacticismo político. Unos resucitan a Franco y los otros lo utilizan para precisamente remover o tratar de remover conciencia. La pinza sigue funcionando, porque aunque estén ustedes en las antípodas ideológicas, tienen una causa común, que es derrotar al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno de Extremadura. Esa es la verdadera pinza. La pinza no es ideológica. La pinza no es ideológica. La pinza es la causa común de tratar de derrotar al Gobierno de Extremadura y al Partido Popular. Y nosotros vamos a seguir cumpliendo la ley, en todos sus extremos. Pueden tener los extremeños la garantía de que vamos a cumplir la ley. Aunque no compartamos muchas cosas, vamos a cumplir la ley y vamos a seguir avanzando en el Plan Regional de Memoria Histórica de Extremadura, como lo está haciendo este Gobierno y como lo va a seguir haciendo. Porque un Gobierno serio y responsable lo que tiene que hacer es cumplir la ley y ejecutar aquellos presupuestos que son aprobados en esta Cámara. Apostamos por una verdadera ley de concordia que no signifique ni olvido ni silencio, pero tampoco signifique ni negacionismo y, por supuesto, que atienda al recuerdo y a la dignidad de las víctimas, de todas las víctimas, para que se restañen las heridas de todas ellas y, sobre todo, honrarlas. En definitiva, que se supere el mayor fracaso que hemos tenido como sociedad, la Segunda República, la Guerra Civil, la represión y la dictadura. Queremos y deseamos una ley de concordia que contribuya a la comprensión mutua y a la reparación de todas las víctimas. Por eso es necesario recuperar los consensos, esos consensos que fueron imprescindibles para transitar por esa transición democrática en nuestro país, que culminó con la aprobación de nuestra Constitución española. Gracias a ese consenso, a esos acuerdos, hemos vivido y estamos disfrutando de una de las mejores épocas de la historia de España, como es la que vivimos en la actualidad, la que disfrutamos en la actualidad, la del progreso, la del bienestar y la de prosperidad que nos ha dado la Constitución. Por todo ello, señorías, creemos que merece la pena encontrar esa posición común. Creemos que todo esfuerzo es necesario para que encontremos ese lugar de encuentro, ese lugar de centralidad,
que mire al futuro desde la concordia y desde la reconciliación, que no se nos olvide nunca lo pasado, pero que esto sirva para no cometer errores de nuestro futuro y que sirva también para alejarnos del frentismo, de la radicalidad y de la utilización política de estos temas. No hace mucho que la presidenta Guardiola citaba las palabras del presidente Suárez con motivo de su toma de posesión como presidente de Gobierno allá por julio de 1978 y que sin duda hoy siguen vigentes y que las comparto plenamente. Decía así: pertenezco por convicción y talante a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado y conciliación. Señorías, esas palabras hoy siguen vigentes, más que nunca, si queremos zanjar de una vez por todas ciertas cuestiones. Hace casi 50 años que en nuestro país se instaló la democracia y que la mayoría de personas que sufrieron la división entre españoles ya no están con nosotros. Ellos, todos ellos, buscaron el encuentro, buscaron la reconciliación y apagaron los odios en esa transición que nos dimos recientemente, culminando con nuestra Carta Magna. Yo les pregunto a unos y a otros, ¿no creen ustedes que ya es hora de encontrar esa concordia? Nada más y muchas gracias. Gracias, señor León. En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, la señora de Miguel Pérez. Es el turno del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora de Miguel Pérez, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy hemos asistido a un discurso que difícilmente pensaba que iba a escuchar en democracia en este hemiciclo. Un discurso ruin, abyecto y cobarde. Y no sé si es más demoledor que lo haya hecho una persona joven, un hombre joven, que lo haya hecho un profesor de historia y además del sistema público. Me parece sumamente peligroso. Y lo que nos viene a mostrar es que nuestra transición ha sido fallida. Yo no discuto que los padres de la transición hicieran lo que pudieron, pero lo que pudieron se ha demostrado absolutamente insuficiente. El franquismo, lejos de haber sido enterrado en el estercolero de la historia, se ha ido desprendiendo poco a poco detrás de las máscaras donde estaba escondido, donde llevaba escondido décadas, disfrazado de democracia, pero escondiendo en su ser más profundo el odio y el autoritarismo que les mueve. Hoy se utiliza la palabra concordia para hablar de blanqueamiento de los horrores que miles de familias españolas vivieron durante el levantamiento, la guerra y la posterior dictadura. Hoy hablan precisamente de concordia aquellos que quieren sumirnos en una amnesia colectiva, porque esa es la mejor manera de poder repetir los errores del pasado. Hoy hablan de concordia los fanáticos neofranquistas, reconocidos y orgullosos de serlo. Y no se puede hablar de concordia cuando lo que se quiere es reescribir la historia y no dignificar a las víctimas. Decía el señor Sánchez Ocaña que la Ley de Memoria Democrática quiere imponer un único relato. Señor Sánchez Ocaña, el único que impuso un único relato fue el señor Franco y sus acólitos durante 40 años en este país. Yo no tengo, señor Sánchez Ocaña, ningún abuelo en una cuneta, ningún familiar desaparecido. Nadie emigró por temer por su vida, por sus opiniones políticas. Tampoco nadie pisó la cárcel ni los campos de concentración como el de Castuera o el de Montijo. Con esto les quiero decir que no lo he mamado
en mi familia, no lo he mamado en mi casa. Pero que yo no lo haya vivido no quiere decir que yo no empatice con el dolor de miles y miles de familias que aún buscan los restos de sus familiares. Al revés, yo me pongo en su piel y entiendo perfectamente su búsqueda. El ejercicio de reparación y de dignificación no es algo individual de estas familias, es algo colectivo y corresponde precisamente a las sociedades democráticas asumir que sacar de las fosas a las personas que fueron asesinadas, eliminar los honores a los carniceros fascistas en formas de placas en las calles. Seguimos teniendo placas en las calles de Extremadura que ponen General Castejón. Algunos municipios, señorías, también son del Partido Socialista. Enseñar en las escuelas, reconocer el dolor que se causó, no es más, señor Sánchez Ocaña, que la mejor vacuna para evitar que esto pueda volver a suceder. Y estamos en un momento de la historia, señorías, donde en los recreos de los colegios se canta el cara al sol, donde institutos como el Instituto Núñez de Arce de Valladolid se va de viaje al Valle de Cuelgamuros, el anterior Valle de los Caídos, a hacer apología del franquismo. Por cierto, el estudiante que denunció esa excursión ha sido agredido, le han dado una paliza. Esta es la respuesta de los fascistas. Estos son los que, ¿verdad, señor Sánchez Ocaña? Ustedes quieren respeto a la pluralidad, pero sus acólitos le han dado una paliza a un chaval que denunció que su instituto iba a hacer apología del franquismo al Valle de Cuelgamuros. En mi época de estudiante era impensable que alguien, por muy de derechas que fuera, pudiera hacer apología del franquismo sin recibir un reproche social total de docentes y de estudiantes. Pero claro, con estos docentes, ¿qué nos vamos a esperar, no? Hoy las nuevas generaciones, por desgracia, están menos vacunadas y creo que es el momento de reconocer que quizás tener una ley de memoria democrática escondida en un cajón no ha sido la mejor idea para afianzar nuestra débil democracia. Hemos visto banderas anticonstitucionales pasearse por las calles en concentraciones organizadas por ustedes, por Vox, con cánticos fascistas, despreciando la democracia y a los que la defendemos. Porque, según ustedes, en este país sobran 26 millones de españoles. Dejar que el campo de concentración de Castuera sea un pastizal donde difícilmente se pueda adivinar lo que allí sucedió, o tirar la plaza de toros de Badajoz abajo, donde se perpetró una de las mayores matanzas de civiles de la guerra, que si Picasso hubiera sabido de ella, quizá lo que está colgado en el Reina Sofía no se llamaría Guernica. Quizás, señorías, asumir que la memoria democrática, como mejor estaba, era amnésica, nos haga darnos cuenta de que hay que avanzar con valentía, con talante democrático, no solo para cerrar heridas y dignificar a los que fueron asesinados, torturados o perseguidos, sino para hacerle más difícil a los antidemócratas, que por desgracia se sientan en este hemiciclo, que vuelvan a llevar a nuestro país a los tiempos más oscuros que se recuerdan. Señorías del Partido Popular, ojalá esta enmienda a la totalidad, señor Laureano, no le veía, ojalá esta enmienda a la totalidad no hubiera sido porque ustedes se han visto obligados. Se han visto obligados por la negociación de presupuestos. Ojalá tuviéramos una derecha plenamente democrática, profundamente democrática, pero por desgracia no es así. No es así, porque en su acuerdo de gobierno con Vox asumieron derogar la memoria democrática y aprobar esta ley. Y hace escasamente unos días, criticaron duramente el decreto Omnibus simplemente porque se le otorgaba al Partido Nacionalista Vasco un palacio que se le había expoliado durante el franquismo. Por cierto, un palacio que ya había acordado gobiernos como el de Aznar y el señor Rajoy revertir al Partido Nacionalista Vasco.
Y, por cierto, también, vaya ridículo, señorías, el que ustedes han hecho anunciando ayer mismo que votan el decreto de nuevo, que van a votar a favor del decreto de nuevo, y no solo han hecho ustedes el ridículo, sino que han hecho es hacer que la gente que más necesita el estado de bienestar para poder llegar a fin de mes, que nuestros pensionistas, que las personas que están cobrando el ingreso mínimo vital, se les ponga el alma en un vilo, simplemente por su juego político. Van a votar ustedes que sí y van a votar que sí también a que se le devuelva al Partido Nacionalista Vasco ese palacete. No tienen ustedes ningún tipo de vergüenza. Ojalá más señores González Pons, ojalá más señores González Pons entre sus filas, que no les importa criminalizar, que no les importa, estremecerse con la deshumanización que está llevando a cabo fascistas de primer orden como el señor Trump. Por cierto, el señor Trump, señorías de Vox, que miran ustedes tanto para abajo y no son capaces de mirarme a la cara cuando les hablo, el señor Trump, precisamente en el aniversario de Auschwitz, ha anunciado que va a crear un campo de concentración con 30.000 personas migrantes. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Que se hagan campos de concentración con personas que no tienen ningún delito de sangre? No son dignos de estar sentados en esta Asamblea. No son dignos de estar sentados en una institución democrática. Señor no lo presidente. Son, porque ustedes son profundamente antidemocráticos. Señor presidente, invoco la protección de la presidencia de esta Asamblea. ¿Tiene la palabra el diputado? Porque estoy en mi turno de intervención. ¿Cómo que no somos dignos de estar aquí representados? Un segundo, por favor, señor Pelayo. No son dignos, no son dignos, no lo son. Señora de Miguel, un segundo. Rogaría que no utilizáramos términos refiriéndonos a la dignidad de otros grupos, si están aquí o no. Estamos en una... Han sido elegidos de manera democrática. Yo le rogaría, señor presidente, que me parara el tiempo. También le pido al señor Pelayo... Le rogaría que me parara el tiempo. Un segundo, perdón. También le pido al señor Pelayo que no interrumpa más al interviniente. Se solicita la palabra y después se concede o no se concede. Puedes continuar. El talante democrático de algunos se ve muy claramente. Se ve muy claramente. ¿Cómo iba? ¿Por dónde iba? Mejor dicho. Señorías del Partido Popular, ojalá ustedes hubieran hecho un ejercicio de profundización democrática, pero por desgracia el Gobierno de la señora Guardiola ha tenido en sus filas y tiene en sus filas a un reconocido franquista, orgulloso de serlo, laureado por la Fundación Francisco Franco, como el señor Antonio Pozo, y ha sido candidato suyo en las pasadas elecciones. Con lo cual, señor Laureano León, usted hoy ha hecho un discurso sumamente tramposo. Sumamente tramposo. Usted no viene a plantear ninguna ley de concordia que vaya a cerrar heridas. Usted lo que quiere es mantenerlas abiertas, porque entre sus filas están los herederos de los verdugos. Como dijo Mario Benedetti, todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria. Somos muchos y muchas los que vamos a seguir alimentando la memoria, haciendo ese ejercicio democrático de reparación y de justicia, porque la memoria de los que lo dieron todo por la democracia no solo nos interpela, sino que nos inspira para seguir caminando. Hoy vamos a tumbar, señorías de Vox, esta ley infame, esta ley ruin, indecente, perversa y cobarde, porque fueron somos, porque somos serán, y porque no va a cesar la alondra ensangrentada en su furioso canto. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. Señora presidenta. A continuación tiene la palabra... Señora vicepresidenta. Pido la palabra... Pido la palabra invocando el artículo 134 del reglamento. Señora vicepresidenta. Espere que le otorgue la palabra, el turno de palabra, para que usted pueda expresarse conforme al reglamento y ahora sí indique bajo qué artículo pide la palabra. Pido la palabra por alusiones en virtud del artículo 134 del reglamento de esta Cámara.
Puede. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Se acaba de afirmar aquí que los diputados de Vox no somos dignos de estar representados. Esto no solamente evidencia las intenciones de la señora de Miguel, intenciones absolutamente totalitarias en su discurso, sino la voluntad de los extremeños que nos han votado y nos han puesto donde estamos. Aquí todos los diputados somos dignos por igual, también la señora de Miguel, de estar aquí representados. Por lo tanto, invoco la protección de la presidencia de esta Asamblea y pido que se borren del orden del día las palabras que se acaban de decir. Muchas gracias. Gracias, señor Pelayo. Ha emitido su juicio y, como ha sucedido en otras ocasiones que se han pedido la palabra, se revisarán las intervenciones que se han vertido y, por lo tanto, se tomará la decisión que se crea conveniente una vez revisadas las actas, una vez revisadas pues las intervenciones de los diferentes diputados y diputadas durante el debate. Continuamos, por ello, con esta sesión plenaria y con este orden y punto del orden del día. Y, a continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bello Rodrigo por un tiempo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenos días a todas y todos. Hay que ver lo fina que tienen la piel algunas personas cuando nos tenemos que comer todos los plenos, cómo llaman felón, ocupa al presidente del Gobierno de España. Pero bueno. Intervengo en este momento para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario ante las enmiendas a la totalidad que se han presentado y, aunque voy a referirme a algunas cuestiones, no voy a repetirme demasiado en lo que ya nuestro presidente ha presentado de manera excelsa y bastante detallada. Lo hago con mucho orgullo, ya que fueron en este país y región gobiernos del PSOE los que hicieron toda la legislación existente en cuanto a la recuperación de la memoria histórica y democrática. Una cuestión a la que parece haberle declarado la guerra, posiblemente porque entre las derechas se sienten aún herederas del franquismo. También lo hago sin saber exactamente con qué PP estamos debatiendo. Si es el PP que manifestó ayer que no se iba a modificar la ley, si es el del señor Bautista, que nos regaló un decálogo de barbaridades que habrían emocionado al propio Blas Piñar, si es el de la directora general, que dice a las asociaciones memorialistas que dimitirá si la ley se deroga, o si es el que pactó con Vox en ese artículo 48 que no voy a citar. ¿El moderado o el descentrado? ¿El que está comprometido con el olvido a través del uso de los eufemismos indignos en su presupuesto para no citar la memoria histórica y regalarnos esas cosas de reconciliación y concordia? Un aviso. Antes de la ley había memoria. Antes del Premex hubo memoria. Y a pesar de que en algún momento consigan cercenar la ley extremeña, seguirá habiendo memoria. Y eso es gracias al trabajo de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, tanto regional como las más de 20 que componen el movimiento memorialista extremeño. En palabras de José Saramago, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Vaya desde aquí el agradecimiento de nuestro grupo parlamentario a ese trabajo que, por cierto, consensuamos párrafo a párrafo la ley que ustedes pretenden derogar. Miren, señorías, jamás os haría discutirle al señor Vergeles o al señor Saponi ningún diagnóstico médico. Nunca. Pero los historiadores tenemos que sufrir a menudo cómo algunos politicastros, metidos académicos de barra, se atreven a venir a los parlamentos como este a reinventar la historia, tergiversando los hechos que sucedieron en la Segunda República, incluso minimizando, cuando no acallando, los graves atentados contra los derechos humanos que este país sufrió durante el franquismo y la dictadura. Ustedes publicitan a menudo su atención a las exhumaciones y olvidan todo lo demás. Intentan equiparar víctimas y verdugos con esos términos como luchas fratricidas o comentarios despectivos hacia las batallitas de nuestros abuelos. Saben ustedes también, como nosotros, que los caídos por la patria y por España gozaron de homenajes, pomposas exequias, fueron considerados mártires y sus tumbas son perfectamente localizables en cualquier cementerio. Su supina ignorancia nos ofendería si no les conociéramos. El terror es terror siempre y ustedes intentan con esta mal llamada ley de concordia que realmente sea la ley del olvido, porque su forma de actuar enmascara aspectos fundamentales hacia la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Hacia la verdad porque en el fondo parece interesarles que no se conozca qué hay detrás de la localización de los represaliados. Creo que todos los que estamos aquí
de todos los que estamos, el único que ha excavado una fosa común he sido yo. Y precisamente la arqueología de la memoria es eso, la recuperación de esa parte de la historia que no nos contaron. Valgan 2 ejemplos con 2 historias de vida que hemos podido recomponer. Localidad de Feria. Teresa Pereira Lobato, de 5 años de edad. Murió el 3 de septiembre de 1936 a las 4 horas, cuando acudió a la cárcel con su madre a llevarle la comida a su padre, que estaba detenido. Se le disparó el arma a un falangista y la niña murió de un disparo en el vientre. En su acta de defunción se anotó la causa de la muerte como peritonitis crónica, por indicación expresa de la autoridad local. Su padre, Antonio Pereira, sería fusilado el 12 de septiembre. Terrible. Localidad de Fuentes de León. El 21 de julio del año 2018, en una intervención de localización en el interior del cementerio, localizamos 2 cuerpos en una posición insólita. Aquí tienen la fotografía. Estaban maniatados y con los brazos entrelazados, abrazados. Como pueden ver, todavía se puede ver el orificio en el cráneo de una de las personas. Son 2 mujeres, Purificación Navarro, de 17 años, y su madre, María del Carmen Sánchez Navarro, de 37, y fueron ejecutadas por el terrible delito de haberse afiliado su padre al UGT. La hija solo quería estar con su madre, por lo que la subieron al camión desde donde la conducirían al fusilamiento. Quien la depositó en la fosa la abrazó a su madre, tuvo un momento de ternura y quiso mantenerlas para siempre abrazadas. ¿Entienden la necesidad de que esta familia cierren sus heridas? ¿A quién le puede molestar que se conozcan estas historias? ¿Hay algún tipo de reproche o revancha en esto? Efectivamente, el señor Bautista nos dijo que había 2 bandos, y sí, hubo 2 bandos. Pero hay muy notables diferencias en cómo se trató a las víctimas de los 2 bandos. Una apostó por una acción arbitraria desarrollada solo en 3 años, magnificada, y la otra fue magnificada, juzgada y vengada. Es muy diferente, porque han gozado durante más de 60 años de una absoluta impunidad. Con respecto a la justicia, ustedes ignoran también las recomendaciones de las organizaciones internacionales. Aquí en España ya ha avisado Amnistía Internacional sobre esa cruzada contra la memoria histórica y democrática. Y saben ustedes que España es el segundo país del mundo en desapariciones forzadas de adultos, solo superado por Camboya. Y lo que es peor, el segundo país del mundo en desapariciones de niños, solo superado por Australia. España, por tanto, es el segundo país del mundo en el delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, que es una de las formas de lesa humanidad reconocidas desde Nuremberg y por el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Es vergonzoso que en el siglo XXI exista una sola fosa común en nuestro país, pero aún lo es mucho más este movimiento reaccionario hacia este tipo de trabajo. En cuanto a la reparación, ustedes se niegan a entender que aquí, más allá de una pugna entre 2 Españas, hubo una sublevación militar que continuó su sangrienta hoja de ruta con décadas de represión. Cárceles para homosexuales, entonces llamados desviados, una de ellas en Badajoz. Persecución contra las mujeres, a las que no solo se les silenció, se les persiguió, incluso se juzgó a gente que había sido fusilada retirándoles sus bienes. Sustracción de propiedades y obras de arte que aún a día de hoy se encuentran entre las grandes fortunas. Deportación de más de 310 extremeños al campo de concentración de Mauthausen. Sí, a campos de exterminio nazi. Atrocidades como el robo de los bebés a madres para entregárselos a familias pudientes. Ojo, el último caso de robo de bebé es de mediados de los años 90. Estas madres son tan madres como las madres que están en esta sala. No empatizan con este drama, no quieren que se siga investigando esta cuestión, no quieren seguir avanzando, porque eso es memoria democrática también. Finalmente, ustedes manosean la garantía de no repetición, cuando ignoran a conciencia todo lo demás de la ley, la dignificación de las víctimas, la supresión de los símbolos franquistas, la labor de las organizaciones memorialistas, a las que no escuchan, la investigación histórica a la que ustedes intentan interponer una especie de libertad de cátedra, creando ¿qué? ¿Un subterfugio donde se resguarden bulos y desinformaciones? ¿Donde nos digan que hay 4.000 muertos en un garaje? ¿Tanto les molestan las investigaciones de los más reconocidos, que son los grandes hispanistas anglosajones? ¿O prefieren alentar esos discursos negacionistas, dándoles ese abrigo de la libertad de cátedra?
Paul Preston, Ian Gibson y otros tantos han repetido hasta la saciedad que la concordia se promueve cerrando heridas y no dejándolas abiertas, señorías. Por todo ello, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura es una buena ley. Ustedes, señorías del Partido Popular, sacan pecho cada día diciendo que están haciendo muchas exhumaciones y que están trabajando mucho en base a ese abrigo, a ese amparo que les da la ley. Lo que requiere esta ley es desarrollarla, reforzar el Instituto de Memoria Histórica, digitalizar y publicar los archivos que aún se encuentran en papel, llevar a cabo el banco de ADN que nos ha anunciado la directora general, confeccionar el catálogo de vestigios franquistas y trabajar por los derechos humanos para que esos vestigios que homenajean la dictadura sean retirados. Apoyar a la extraordinaria labor de las asociaciones y organizaciones que ya lo venían haciendo desde la muerte del dictador. Fomentar los valores democráticos y educar, educar y educar para que nadie confunda esos hechos, para que ningún iluminado adoctrine a nuestros jóvenes. Recuerden que es injusto que las generaciones que optaron por pasar página carguen sobre las nuevas el peso de enjugar su ignorancia. Generaciones que, por cierto, reclaman acuerdos básicos ante una polarización que está afectando a la memoria colectiva. Miren, quienes defendemos la memoria histórica nos acusan de crispar la sociedad, pero quienes se crispan cuando oyen hablar de memoria realmente cavan nuevamente las trincheras de un viejo enfrentamiento cuyo único objetivo es mantener una historia cerrada a cal y llanto. Dentro de esa historia hay muchas historias que pugnan por salir a la luz. Concedamos luz a la historia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Bello. A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Laureano León por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Si nos alejáramos de los prejuicios, de las posiciones predeterminadas, si escucháramos más, si nos separáramos de ese tacticismo político, si toda nuestra acción política y toda nuestra argumentación política no supusiera un rédito electoral o no se persiguiera ese rédito electoral, sin duda mejor le iría a los ciudadanos a los que dignamente representamos. Dignamente representamos todos, porque a todos nos han elegido los ciudadanos, a unos más y a otros menos, pero a todos nos han elegido los ciudadanos. Veo que nuestros esfuerzos por la concordia están resultando bastante infructuosos, pero no vamos a cejar en el empeño y vamos a persistir en nuestra convicción, en nuestro talante y, sobre todo, en nuestra intención. Y es que se superen errores del pasado y que aunemos los esfuerzos para contribuir a que nuestros hijos puedan tener un mañana mejor y que esto no signifique tampoco olvido, porque hay que aprender de los errores, corregirlos y repararlos. Y siempre hemos dicho que en esta cuestión las víctimas para el Partido Popular son las más importantes. Vemos cómo se siguen clasificando y calificando a partidos políticos o a intervenciones, por unos y por otros. Vemos cómo se siguen buscando diferencias, a lo mejor donde no las hay tantas, pero se sigue profundizando en eso que nos divide en vez de destacar lo mucho que sí nos une y que nos une a todos los que representamos a la sociedad española. Señorías, aléjense del tacticismo político, que eso solo conduce al fracaso de la sociedad. Señora de Miguel, le pido por favor que escuche, no que oiga, que escuche, que abra su mente, porque
hay muchas personas que piensan de manera diferente a usted y usted las tiene que respetar, las tiene que entender y en ocasiones hasta esas personas tienen razón y usted no. Aléjese de verdad de esa predeterminación que tiene y esa calificación que hace de unos y de otros. Mire, nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad por convicción. Por convicción. Lo he dicho antes en la tribuna y usted sale y dice, no, la han presentado porque a ustedes les han obligado los señores del Partido Socialista. Que no, señora de Miguel. Que la hemos presentado por convicción, porque no estamos de acuerdo con la propuesta que presenta el Grupo Vox. No estamos de acuerdo, pero bueno, usted dice que no y el Grupo dice que sí. Claro, como usted siempre tiene razón, pues una vez más se reafirma en lo que plantea. Nosotros hemos presentado por convicción y hemos votado, y luego se sale de la cuestión y habla del decreto ómnibus. Siempre lo hemos dicho, señora Miguel. Sí a la subida de pensiones, sí a la ayuda del transporte público y sí a la ayuda de Valencia. Sí, siempre sí. Nosotros no hemos bajado las pensiones a los pensionistas. Otros gobiernos sí, otros gobiernos sí. Nosotros precisamente no. Ahora, el filibusterismo político de algún gobierno de meter de rondón otras cuestiones que nada tienen que ver con estas esenciales y que desde luego nosotros apoyamos, hace que votemos en contra inicialmente del decreto ómnibus, cuando precisamente se somete a la cesión y al chantaje del que está en Waterloo, pues entonces se trocea el decreto ómnibus y así sí votamos, aunque estemos en contra de algunas cosas, porque nos parece importante que por encima de todo estén nuestros pensionistas, los que necesitan ayuda al transporte y sobre todo los valencianos después de sufrir las inclemencias de esa terrible dana. Tramposo. Bueno, yo no he hecho trampas ni cuando era chico a las cartas, señora de Miguel, créame. Que nuestra intervención ha sido tramposa. Nuestra intervención ha sido apelar a la conciencia de todas sus señorías para intentar aglutinar una posición común de concordia, de reconciliación, que pueda hacer que Extremadura también pueda abanderar una futura ley de concordia. Pero ¿quién ejecuta el plan de memoria histórica y democrática de Extremadura? ¿Es acaso su grupo? Yo sé que usted ansiaba ejecutar esto desde una vicepresidenta, desde una vicepresidencia, pero lo ejecuta el Gobierno del Partido Popular. ¿Por qué, señora de Miguel, Señor Lorca, León, que es un símbolo de la izquierda, pausado. que fue Señor León, asesinado? Tiene su tiempo pausado, pero lo pauso para indicarle a la señora de Miguel que, por favor, permita que finalice la intervención el señor León y no dialogue con el interviniente. Puede continuar. ¿Por qué, señora de Miguel, distinguimos entre Lorca, que fue asesinado y abandonado en una cuneta, y Muñoz Seca? ¿No fueron los dos víctimas de una cruenta guerra civil, de un enfrentamiento entre la sociedad española? ¿No fueron los dos víctimas, no fueron dos auténticos pensadores, dos referentes en el mundo cultural? ¿Por qué hacemos bando? ¿Por qué hacemos distinción? Nosotros no hacemos distinciones. Nosotros no hacemos distinciones. Señor Bello, hay un solo PP. Hay un solo PP y además es un PP muy coherente. A nosotros no nos gusta la ley de memoria histórica y democrática. Presentamos una enmienda de totalidad. En nuestro programa electoral viene lo que viene, que es la derogación de la ley de memoria histórica y democrática. Y las razones las dio el consejero de Presidencia el otro día, si quiere se las recuerdo, porque es una apropiación del pasado, porque falsea la historia, porque olvida parte de nuestra historia, como el golpe de Estado del 34, porque se asesinaba en aquella época por motivos ideológicos, porque la historia debe ser ajustada a la realidad, porque apostamos por la concordia, porque no negamos el olvido, el silencio y el negacionismo de ninguna de las etapas. Por eso nosotros votamos en contra de la ley de memoria histórica y democrática y por eso también en nuestro programa viene que íbamos a derogar la ley.
No nos gusta la ley de memoria histórica, igual que no nos gusta la propuesta de Vox. Pero la cumplimos. Por eso la directora general hace el correlato de las acciones que lleva este Gobierno con respecto al cumplimiento de la ley de memoria histórica. Y sabe usted, y el señor Utrera más, y el señor Ayala también, que nosotros hemos hecho lo que ustedes no hicieron. Hemos ejecutado lo que ustedes no hicieron desde el año 18 al año 23. Sin embargo, en este año y medio, nosotros sí cumplimos hasta leyes con las que no estamos de acuerdo. ¿Le recuerdo las cosas que hemos hecho? Las conoce, ¿no? Sabe usted que hemos hecho más de lo que ustedes hicieron en su gobierno. No nos gusta la ley, no nos gusta la propuesta de ley, por simplista, por revisionista, por falta de consenso, por falta de participación social. Por eso hemos presentado desde la convicción una enmienda de totalidad. Y anuncio que nuestro grupo va a votar a favor de nuestra enmienda de totalidad, no así de la del resto de grupos políticos. Y lo reitero una vez más, somos partidarios de una ley de concordia que supere el frentismo y la división, que nos aleje de la polarización, de los extremos y de las banderías. La historia nunca puede ser ideológica. Es necesario una memoria, pero una memoria inclusiva. Una memoria inclusiva en la que quepamos todos, que hable de todos, que atienda a todos, que supere las divisiones y que construya esa imprescindible concordia. Y reitero, si fueron capaces de ponerse de acuerdo quienes fueron los verdaderos protagonistas y sufrieron las consecuencias de ese terrible pasado nuestro, ¿por qué nosotros no podemos ponernos? Esto no significa ni va a significar nunca olvido. Y esto siempre tiene que poner por encima de todo a las víctimas. Pero nosotros, por mucha polarización, por mucho enfrentamiento que se dé aquí para sacar ese rédito electoral, no nos van a mover de nuestra convicción, no nos van a mover de nuestro compromiso, que es un compromiso por la concordia, por la unidad y por hacer las cosas mirando al futuro. Una vez más, ni nos gusta la propuesta de Vox, ni nos gusta la ley de memoria histórica. Gracias, señor León. Para cerrar el debate, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el autor de la propuesta, el señor Sánchez Ocaña Vara, por un tiempo de 10 minutos. Buenas tardes de nuevo, señorías. Lo acaban de oír ustedes clara y llanamente, ¿no? La ley de concordia de Vox no va a salir adelante por la pinza del Partido Popular y del Partido Socialista. Ahí tienen ustedes el titular, la pinza. La pinza. No voy a recriminarles, no voy a recriminarles su ignorancia sobre nuestra historia reciente, pues lo que hemos escuchado, por desgracia, pone de manifiesto que ustedes ni tienen memoria, ni idea de historia y mucho menos de democracia. Señor Sánchez Ocaña, sí, tiene su tiempo pausado. Gracias. Puede continuar. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Digo, ahí tiene la pinza, ¿no? Y señora de Miguel, no me arrepiento de mi profesión, no me arrepiento de leer y de leer mucho y de todo a condición, y sobre todo no la voy a consentir que se meta en mi vida profesional por enseñar a mis alumnos a pensar de manera crítica y objetiva. Y sobre todo no pienso tolerar aquí que nos llamen indignos. Ustedes pertenecientes a un partido que ha perpetrado los mayores crímenes de la humanidad. ¿Qué pretenden ustedes? ¿Meternos en una checa? No vamos a ir a ninguna checa. Quédese usted tranquila. Los mayores crímenes de la humanidad, 60 millones de muertos en China, 20 millones en la Unión Soviética, 4 millones en Corea del Norte y Camboya. El libro negro del comunismo de Stéphane Courtois, léanselo.
léaselo. Ahora voy con usted, señora Fernández, no se preocupe, tengo para todos. Usted, señora Fernández, tiene tremendo cacao histórico que no sabría por dónde empezar. Usted de Extremadura, pero le aconsejo que vea un mapa de la Guerra Civil. Es decir, Extremadura fue zona nacional del primer momento, pero claro, si vamos a zonas que cayeron bajo el terror rojo, como Madrid o como Oviedo, no, usted se sorprendería, ¿no? Por ejemplo, hay familiares de Oviedo, Gijón, que jamás van a encontrar a sus antepasados, a sus familiares. ¿Por qué? Porque fueron tirados al mar, ¿no? Por esos compinches, ¿no?, adláteres que usted tanto defiende, ¿no? Y va más. Si vamos a Madrid, por ejemplo, del 4 de noviembre al 4 de diciembre del 36, en un solo mes, se procedió a la ejecución de 4.200 militares, sacerdotes y todo aquel suscriptor de periódicos de derechas o las listas de congregaciones religiosas. Ahí no nos metemos, ¿no? Sumamos 3.000 asesinatos más en las más de 340 checas solo en Madrid. 340 checas solo en Madrid, ¿no? Más otros 8.000 asesinatos extrajudiciales por parte de los milicianos del Comité Provincial de Investigación Pública. No lo digo yo, datos exactos de la Guerra Civil o pérdidas de la guerra, de Salas Larrazábal. Lean un poquito. Bienvenidos al comunismo de Madrid de 1936. No hay más que leer, de todo se sale hasta de la ignorancia. Con el socialismo, métanse eso en la cabeza, nosotros con el socialismo no negociamos absolutamente nada. 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 ¿Por qué? Porque el socialismo solo lleva a la miseria y a la muerte, y si no, tiren de historia. Y quien diga lo contrario es un ignorante o un mentiroso. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Me puede parar el tiempo? Señora Gil Rosiña, pido respeto para todos los intervinientes y que no se interpele a quien está en el uso de la palabra. Cada grupo parlamentario tiene su espacio para verter las opiniones que consideren oportunas. Por lo tanto, respétense. Muchas gracias. Repito, no vamos a negociar absolutamente nada, al contrario que otros. Una ley no puede versar sobre memoria histórica cuando su corte temporal empieza cuando ustedes quieren que empiece, o dejando de lado hechos fundamentales, ¿no? Tampoco entiendo el problema que tienen ustedes con las mujeres o los niños. Las víctimas son víctimas y en nuestra ley se recoge, independientemente de su condición social, ideológica o política. Víctimas son todos, de cualquier bando. Y esa república que ustedes tanto defienden, un régimen de una libertad utópica, ¿no? Se han olvidado de algunos aspectos como la Ley de Defensa de la República, con la que empezó, ¿no?, en octubre del 31, ¿no? Una ley que acabó con los derechos fundamentales, una ley arbitraria, una ley que perseguía a todo aquel que hablaba contrario a ese régimen, prácticamente lo mismo que están intentando hacer con nosotros, ¿no? Hemos asistido ahora a un hecho de ese calibre. Además, una férrea censura a todo lo que dictaminaba contrario al régimen, ¿no? El mismo Azaña calificaba a la prensa contraria como reptiles, ¿no? Y sabemos que a los reptiles les gusta el fango, ¿no? Del 31 al 25 ha pasado mucho tiempo, pero el mensaje es el mismo y la miseria es la misma, el socialismo. Se han olvidado ustedes de la fundación de la Segunda República, que empezó con un socialismo a tiros. Se han olvidado ustedes que el Partido Socialista Obrero Español es un partido criminal y golpista. Se han olvidado ustedes, o no han querido traerlo a colación, qué ocurrió en octubre de 1934, ¿no?, el Octubre Rojo. Se han olvidado de la famosa frase tan repetida por sus líderes de entonces, que la democracia es válida siempre que la ganen ustedes, si no, no es válida. O de esa otra, que dice así: el Partido Socialista va a la conquista del poder legalmente si puede ser, si no, como podamos. No lo digo yo, lo dijo Claro Caballero, lo pueden decir cualquiera de ustedes, es que no ha cambiado absolutamente para nada la historia. ¿Qué pasó en febrero de 1936? Ahí es donde quieren ustedes volver, ¿no? Fraude y violencia. El Frente Popular, sin esperar al fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, desencadenó en la calle el desorden y reclamó el poder por medio de la violencia. En palabras otra vez de Azaña, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia. ¿Quién viola qué? ¿Quién va contra el régimen establecido constitucional y legal? Porque nosotros no. El socialismo, el comunismo, UGT, CNT, etcétera, etcétera. En la provincia de Cáceres, aquí al lado, hablamos de Extremadura, donde triunfaron las derechas, por cierto, se abrieron sobres y cambiaron papeletas, ¿no? Nada.
que os extrañe o que a sus señorías que pueda pasar en un proceso electoral actual, ¿no? El resto ya estaba hecho. Control de organismos para validar los sondeos bajo el control del Frente Popular, ¿no? El nuevo Gobierno ilegítimo aumenta unos 50 escaños sin que se pudiera explicar. Sin amaños, el Frente Popular no hubiera obtenido esos resultados. Por lo tanto, el régimen de julio del 36 era un régimen ilegítimo, era un régimen que carecía de democracia, que carecía de legalidad, era un régimen anárquico y comunista. Por lo tanto, no se produjo como golpe de Estado, sí, pero no contra un régimen democrático. Casi igual que ahora, ¿no? Como ustedes con golpistas y terroristas, pero ustedes son peores. Ustedes han cogido a los golpistas, a los asesinos, los han sentado en las instituciones, aquellos que han matado vilmente a sangre fría a sus propios compañeros. Eso es mucho peor. Es que ustedes no tienen ninguna vergüenza. Ninguna. Y que la izquierda y la extrema izquierda hayan venido a enmendar nuestro proyecto de ley era de esperar, lo entendemos, ¿no? La pinza roja, ¿no? O sea, podíamos haber pensado, ¿no? Pero hemos visto que la pinza tiene dos caras y no estamos ninguno de nosotros en ella. Al menos la izquierda y la extrema izquierda defienden a capa y espada su ley, ¿no? Pero ustedes, señorías del Partido Popular, creo que debieran cambiar su denominación por esta otra, ¿no? PP, parte del problema. Ustedes traen una enmienda a la totalidad, pero no traen un texto alternativo. Ustedes se quejan de que no hay consenso, pero desde mayo, en el cajón o en el buzón de entrada del señor portavoz está el proyecto de ley. Desde mayo. Estamos en enero. ¿Quién no quiere hablar? ¿Quién no quiere bajar esa escalera? Ahí tienen el ejemplo del rodillo de este Gobierno que se las da de hablador, ¿no?, de consensuador y de aláter del diálogo. No dialogan, no hablan y lo único que intentan es imponer su programa. O del punto 48, olvidado, esa amnesia selectiva, ¿no? Antes sí, necesito sentarme ahí, firmo el acuerdo. Punto 48. Estoy sentado ahí, me da igual, no necesito 5 votos, me olvido del punto 48, ¿no? Eso significa que ustedes no pretenden, ponen una vela a Dios y otra al diablo, ¿no?, como alguien dijo por ahí, que les gusta la ley de memoria histórica y no quieren derogarla porque no traen nada. Eso deja en muy mal lugar a su presidenta, a su consejero, que las palabras que aquí pronunció quedan bastante en entredicho. Pero muy mal. Sin ir más lejos, en el día de ayer en comisión, su directora general hizo lo que también hacen sus señorías del Partido Popular. Uno es abrazar una ley abyecta, ¿no?, propia de regímenes comunistas y leninistas. Dos, desdecir las palabras de su consejero. La directora general habla y piensa como una socialista, pero pertenece al guardiolismo. Y no es el único caso. Ustedes ya no tienen 17 partidos populares, uno por cada comunidad autónoma. No, tienen más. Ustedes ni siquiera se aclaran dentro del guardiolismo extremeño, donde hay varias facciones. Hablaban de bandos. Yo creo que aquí en el guardiolismo tenemos dos bandos. Un bando más tibio, más cobarde, pero otro directamente rojo. Y es que el sentimiento general de la calle, no nos engañemos, es que Guardiola es socialista. Y así, señorías del Partido Popular, no se puede gobernar una región. No se puede gobernar una región con un programa conservador de derechas cuando el sentir de la calle es completamente otro. Tienen la osadía, y termino, señorías, de una derecha tibia y almibarada, no ya de ser alternativa, sino de ser cómplices de la izquierda, una izquierda que les ha traicionado los presupuestos, todo se ha dicho. Señalan que nuestra propuesta de ley nace con espíritu revanchista y destructivo porque pretendemos derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Por supuesto, si no derogamos la medida del socialismo, jamás vamos a acabar con el socialismo. Ustedes, que venían aquí a cumplir con su palabra mediante trabajo, no han presentado ni un solo proyecto de ley. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Ha finalizado su tiempo. Vox va a derogar esta ley, les guste o no, porque vienen vientos de esperanza. Muchas gracias. Gracias. A continuación es el cuarto punto del orden del día.